Hay frases que pegan piñas en la boca del estómago. Hay gestos que lanzan granadas. Hay miradas que pueden empujarte por un acantilado. Hay risotadas que se mueven en patota y astillan el alma. Y también, por suerte, hay otras palabras, como te quiero, único, hermosa, vos podés, especial, sos lo más. Hay palabras que tejen abrigos para atravesar el invierno. Hay bocas mariposa que prestan sus alas y ayudan a volar. Hay miradas que desparraman flores, ensanchan los caminos, perfuman las veredas. Hay frases puente que te ayudan a cruzar al otro lado del acantilado. Hay sonrisas trampolín, hay bocas ventanas, semilla, bocas puerta, picaflor, bocas pócimas mágicas. Y también hay abrazos y besos costureros, remienda corazones. Siempre podemos elegir qué semillas vamos a plantar, qué palabras vamos a decir y quiénes queremos ser. Y el libro termina preguntándonos, ¿y vos qué palabras semillas vas a sembrar? Bueno, vieron que es cortito, por eso también nos parece siempre interesante para trabajarlos en las reuniones de madres, padres y familia. Las imágenes que ilustra Caru son hermosísimas y muy impactantes, entonces muchas veces es interesante poder mostrarlas en grande en algún proyector y que los chicos vayan viendo todas las cosas todas las imágenes. Después Caru les va a enseñar cosas para poder trabajar. Yo siempre que escribo, lo hago desde las cosas que me movilizan, que me angustian, que no termino de entender, que no puedo explicar, cosas que me alegran, cosas que me entristecen. Y como decía Isa, mi hijo es mi gran maestro en mi vida, porque yo estudié periodismo, a pesar de que siempre escribí toda la vida cuentos y me gustaba escribir, nunca se me ocurrió que yo podía vivir de hacer lo que me gustara, ¿no? Entonces, siempre los consejos de las mamás y los papás son: trabaja de algo, estudia algo que te dé de comer. Entonces, bueno, estudié periodismo porque me gustaba escribir. Cuando nació mi hijo, yo tenía 35 años y me puse a pensar que él me iba a preguntar si yo había ido tras mis sueños. Y ahí fue alarma, porque le tenía que decir que no. Y como los niños y las niñas y nuestros hijos y nuestras hijas aprenden con el ejemplo, me decidí a desempolvar mis sueños. Y cuando nació Toby, me empezaron a surgir los cuentos para chicos y chicas. O sea, yo venía escribiendo para adultos y otras temáticas que nada que ver. Y es verdad, digamos, que los hijos transforman la vida, porque solos me empezaron a salir. Entonces, con esos primeros cuentos que salieron, que uno fue Mi amigo el mar, que lo hicimos con Caru, y el otro fue Un papá con delantal, salí a buscar una ilustradora que me encantara lo que hiciera, y la conocí a Caru. Y bueno, y así surgió, digamos, cómo empezó esto en mi vida a los 35, que me gusta contarlo para que se vea que nunca es tarde para seguir los sueños, nunca es tarde para cambiar de profesión, para hacer algo nuevo. Tengas la edad que tengas, siempre estás a tiempo, ¿no? Bueno, mi hijo, mi gran maestro, en el colegio, una mamá, en el chat de madres, muy angustiada, nos escribe a todas las madres, digo madres porque en general son todas madres las que están en el chat, son 40 mujeres y 3 o 4 hombres, que su hijo había llegado a la casa llorando, muy angustiado porque lo habían cargado por un buzo y el color del buzo,
Y si bien ya todos y todas las chicas saben que los colores no tienen género y se trabaja un montón, siempre hay alguno que se olvida. Entonces, bueno, obviamente lo volvimos a charlar con nuestros hijos. Y en base a esto que pasó, yo me empecé a pensar en mi infancia, en cómo había sido, ¿no? Porque esto que las palabras son muy poderosas, a veces pensamos que la violencia solo está en la violencia física, y las palabras pueden ser muy violentas, ¿no? Y a este nene se había angustiado un montón con esto, que le habían dicho tal vez sin pensar, porque muchas veces los nenes lo hacen como algo gracioso y entonces, bueno, volví a mi infancia. Y todos y todas creo que nos pasó siempre, de hecho en la infancia, en la adolescencia y en la adultez nos sigue pasando, solo que ya estamos más fuertes o tenemos más corazas. Y me acordé que en mi infancia, yo a los 6 años hice primer grado en un colegio y mi mamá, o sea, nos mudamos con mi mamá, mis papás estaban separados, yo vivía en Capital con mamá, iba los fines de semana a Campana y me cambió de colegio. En ese colegio yo era la nueva, todos los nenes y todas las nenas se conocían ya desde jardín y yo estaba totalmente excluida. En los recreos no me invitaban a jugar. Ahora, porque Tenés el micrófono apagado. Ah, silenció ella, está bien. Maje, te muteaste, estás muteada. Ahí, Ahí. ahí está. Volví Solo, a contar desde el colegio bueno, que estabas sola, que no estabas integrada. De ahí no salió. Claro, bueno, mi mamá, qué raro solo. Mi mamá se acuerda que yo llegaba a mi casa, la abrazaba y me ponía a llorar. Y así estuve durante todo segundo grado, recién en tercer grado, me empezaron a invitar a ir a las casas, empecé a jugar, digo, pero eso fue muy doloroso, ese tránsito para mí fue todo un año, ¿no? Y después de adolescente me acordé que yo estaba muy traumada con el tema del peso, o sea, estaba muy obsesionada con eso. Cuando creces, después te das cuenta que la vida no pasa por ahí para nada, pero en ese momento es como todo muy terrible. Yo no fui bulímica simplemente porque no podía vomitar, porque si no seguramente hubiese tenido problemas de bulimia. Y en unas vacaciones con unas amigas que también estaban obsesionadas, porque parece a veces que uno se junta, ¿no? En la costanera, un grupo de chicos, uno me gritó gorda, siguieron riéndose, y ese gorda tal vez para otra persona no significaba nada, pero para mí fue muy terrible, o sea, porque yo ya lo vivía, lo llevaba muy mal todo eso. Y yo siempre pienso que si ese chico que después me vio ese día, ni se acordó de mí, lo dijo como algo gracioso para quedar bien con sus amigos, si él hubiese sabido lo mal que me hizo eso a mí por todo lo que yo venía pasando, no le hubiese dicho, ¿no? Entonces, bueno, el cuento, digamos, intenta esto, ¿no? El ponerse en el lugar del otro, en el ser conscientes de que un gesto, una mirada mal, una risotada, pueden calar muy hondo. Y cuando uno ya es grande, que igual le sigue doliendo, porque ahí cuando dice, a mí me sigue doliendo el corazón cuando me dicen algo feo o cuando paso por alguna situación dura. Obviamente que lo sé manejar muchísimo más que cuando era chica, ¿no? Pero son situaciones feas y para un chico es un mundo eso. Entonces, me pareció interesante trabajar esta problemática. Caro ahora les va a mostrar, digamos, todos los personajes y las cosas que hay, que un montón yo tampoco las había visto, pero siempre que vamos a los colegios, tratamos primero de mostrarles la diversidad de estos personajes, y esto, ¿no? Cada uno y cada una somos distintos, no hay nadie igual a otro y somos especiales. Y trabajamos mucho con los dones que tenemos, porque en esta sociedad tan competitiva, que te está marcando siempre lo que te falta y no todo lo que tenés, que quiere aparentar un montón de cosas, donde estás
lleno de fotos, haciendo qué, yendo a tal lugar de vacaciones, comprando tal cosa. Muchas veces hace foco en esto, ¿no? En lo que nos falta y en el error, en vez de hacer foco en las virtudes. Entonces, en los colegios les empezamos a preguntar qué dones tienen. Y siempre les decimos que cada uno y cada una tienen muchos dones, no uno solo, muchos. Entonces, primero siempre salen los dones típicos de juega bien al fútbol, escribe bien, sabe mucho en matemática, pero después empiezan a surgir dones súper interesantes y entonces está buenísimo porque ellos y ellas van siendo conscientes de todas estas cosas. Una nenita en un colegio me dice, yo tengo un don. Le digo, ¿sí? ¿Cuál es? Me dice, yo duermo un montón y me duermo requete fácil. Me acuesto y me dormí. Y le digo, bueno, eso es un re don. Le digo, porque a mí que me despierto a las 3 de la mañana y estoy una hora y media para volverme a dormir, vos tenés un redón. Y entonces empezamos a hablar de los dones de saber escuchar al amigo, de saber abrazarlo, de darse cuenta cuando está triste y preguntarle qué le pasa, de ayudarlo cuando le cuesta matemática, ayudarlo y enseñarle. Y así salen un montón de dones que no tienen prensa, pero que son sumamente importantes. O sea, ser empático, ser solidario con el otro y con la otra es muy importante. Y también muchas veces les cuento, digamos, esto de que a todos nos puede pasar decir algo feo, algo que hiera, pero lo importante es que nos demos cuenta y que tengamos la posibilidad de pedirle disculpas a ese amigo o esa amiga. Porque, nada, no estamos exentos, decimos cosas que nos pueden hacer doler, pero que es importante la disculpa y que pedir disculpas es muy sanador. Y yo siempre digo que pedir disculpas, gracias, por favor, son palabras mágicas que tienen mucho poder. Y también les cuento una situación que me pasó a los 20 y pico. Yo fui a muchos talleres literarios, pero fui a un taller literario con una escritora súper reconocida, que no la nombro por respeto, y yo llevé mi primer cuento, que ni siquiera era un cuento, era como un medio cuento, porque no estaba terminado, y lo leyó y me dijo, adelante de todos y de todas, literal, esto es una mierda. Así fue. Yo estuve un año sin poder escribir. Miren, si yo le hacía caso a esta escritora súper reconocida, yo no hubiera podido ir tras mis sueños y no hubiera podido enseñarle a Toby con el ejemplo. Entonces digo, por eso también lo cuento, porque una cosa muy importante es, si tenés algo para decirle al otro o a la otra que sea constructivo, dale de dónde agarrarse, ponele que no le gustara el cuento. Bueno, mirá, fíjate este personaje, si lo desarrollás por este lado, esto no, pero acá sí puede ser, esta idea me gusta, ¿no? O sea, seamos conscientes de que lo que le decimos al otro o a la otra le puede hacer muy mal. O sea, un año sin escribir para mí, que escribir es lo que hice toda mi vida y lo que amo hacer y lo que más felicidad me da, es terrible. Y por suerte, digo, pude superarlo, ¿no? Pero ser conscientes de esto. Negri, si querés empezar, o sea, mostrarles todas las... Dale, gracias, Maje. Recién te escuchaba y que decías por respeto, no hay que respetar a esta señora, no se lo merece, pero no importa. Vamos a compartir un poquito. Yo les cuento que esta plataforma, cuando yo comparto, dejo de ver lo que pasa, solo veo lo que estoy compartiendo. Es una macana, pero bueno, así que si escriben algo me van a tener que contar Isa, Mer o Maje, ¿sí? Porque no voy a estar viendo nada. Bueno, retomando un poco lo que estaba hablando Maje recién y contándoles también un poquito de... ¿ahí se ve? Sí, sí, Buenísimo. sí, perfecto. Lo que estaba hablando Maje de los dones, de la singularidad y de poder valorar lo propio, es que pensé en que este libro no tenía que ser narrado por un solo personaje, sino que tenía que ser narrado por la diversidad de humanidad que somos. Y bueno, elegí algunos estereotipos, que son los estereotipos que suelen ser los más castigados en la escuela, en el secundario, en la vida. Y solo por eso tienen esas formas físicas, no
queriendo representar, ¿no? Como esto, al que más le pegan, al que suelen pegarle. O sea, todos tuvimos un compañero, una compañera que lo han molestado, lo han cargado o le han hecho burla por tener una corporalidad distinta a la que culturalmente es aceptada o bien vista. Y la verdad que es muy duro estar en ese lugar y genera muchísimo sufrimiento. Entonces, por eso este primer personaje es que en realidad es este del principio, son estos dos narradores que llevan adelante el cuento. Después, otra cosa que para mí fue muy interesante y que quise mostrar es que cuando hacemos burla, cuando discriminamos a alguien porque se ve distinto, porque habla distinto, porque se viste de otra manera, nos alejamos de nuestra humanidad, ¿no? Estos personajes que empiezan a aparecer, estos de cabeza cuadrada, los anteriores que tienen cuello pero no se les ve el cuerpo, como nos alejamos de nuestra humanidad cuando nos paramos en esos lugares, como también al dibujarlo prácticamente sin color, ¿no? En tonos de grises, como marcar bien la diferencia. Bueno, otra cosa súper importante para mí fue los distintos tonos de piel. Por supuesto, comencé dibujando, cuando empecé a trabajar como ilustradora, color piel era un tono de piel y chau, como las curitas, ¿vieron? Que vienen un tono de piel y chau, si tenés uno distinto, perdiste. Bueno, me pareció súper interesante esto, empezar a mostrar que no somos todos iguales, y que la diversidad está buenísima, y que cada uno sea como es un valor en sí mismo. Bueno, la burla y el pecoso colorado que la ligó, yo la ligué también, tengo ahora no tantas, pero tuve muchísimas pecas, y fui la pecosa durante los años del club, y nada, esto del apodo, ¿no? Nos ponen apodos, nunca nadie nos pregunta si nos gustan o no nos gustan, y te quedan. Eso creo que es súper importante, y perdón, pero llegó mi vecino y hace ruido. No tengo cómo decirle que apague la camioneta, perdón. Esto de los apodos, ¿no? A veces como es que cuando vamos a dar charlas o talleres, les damos la posibilidad a los chicos de que digan cómo quieren ser llamados, ¿no? A veces tenemos nombres que no nos gustan, a veces tenemos nombres que sí, y a veces tenemos apodos que no, y está buenísimo. No sé si más que querés abrir el micrófono, contar algo del tema de los apodos, si no sigo. Pero la importancia de que nos llamen como nos gusta, ¿no? Más allá del mote. Sí, esto de que tal vez no son palabras feas para uno, pero al amigo no le gusta que le digan así. Y entonces digo, tomarnos el tiempo de preguntarle. Un compañerito de mi hijo le decían una palabra que no era fea, pero a él no le gustaba. Entonces, después de dar la charla, abrimos el juego y él pudo decir que no le gustaba ese apodo, que a él le gustaba que lo nombraran por su nombre, ¿no? Entonces, y a veces hay palabras que no tienen connotación negativa según cómo las digamos también. Entonces, siempre habilitar la palabra, como que el cuento también es muy disparador de eso, ¿no? De habilitar la palabra en los chicos y las chicas. Tal cual. Bueno, después también sentí que en esto de las corporalidades también estaba bueno empezar a mostrar que no todos quizás tenemos las mismas partes del cuerpo, ¿no? Que también hay personas que quizás por un accidente o porque nacieron sin una parte de su cuerpo, no tienen por qué ser señalados. Entonces apareció este personaje que tiene una pierna ortopédica. Acá no se ve mucho, después en otra ilustración se ve un poquito más. Y la narradora, de la que empieza narrando, el personajito, tiene vitiligo, que también, ¿no? A veces viene a representar todas las personas que tienen manchas en alguna parte de su cuerpo, y que he conocido niños que no querían salir a la calle, que no querían ir a fiestas, que no querían compartir porque
porque los traumaba mucho los apodos que le ponían. Y bueno, la mariposa, esta mariposita pasó desapercibida, porque como tiene esas alas tan llamativas, cuesta darse cuenta que no tiene manos, tiene solo la primer parte de su brazo, y fue bueno, es también desarrollar esto, si no tengo una cosa puedo desarrollar otra. Entonces no tiene manos, pero tiene alas para volar. Y después empecé a dibujar en todos los libros, empecé a dibujar audífonos, niños, niñas o adultos o adultas con audífonos, porque me pareció que también, ¿no? Es algo que me pasó en el club, que teníamos una compañera del club que no hablaba bien, no escuchaba, y se la segregaba un montón. Y eso me doy cuenta ahora, ¿no? Porque cuando era chica la verdad es que no prestaba atención. Bueno, no le entendías y no sé, pobre piba, no se podía juntar con él. Era horrible realmente. Empezar a hablar de la inclusión es súper importante, dejar de ver al otro como un marciano, distinto a mí, es súper importante. Bueno, acá tenemos de vuelta todos los mismos personajes del principio, pero en una nueva etapa. Acá se ve un poquito mejor la piernita ortopédica. Bueno, la idea de toda la parte gráfica fue darle, que sea el puntapié para que empecemos a hablar, ¿no? Es el empujón. Empezar a nombrarlo porque es, no por otra cosa, no para cargarlo, no porque es una burla, ¿no? Y empezar a valorar esto, que cada uno es único, que cada uno es singular e irrepetible. Y eso es un valor en sí mismo. Me pareció que este libro era la posibilidad de empezar a nombrar eso. Y otra cosa que tiene el libro y que siento que nos habla un montón es esto de la importancia de ser vistos, ¿no? Ustedes como docentes tienen esa posibilidad. Somos muchas las personas que nos criamos en hogares donde a veces no somos vistos o no somos vistos de la manera en la que necesitamos. Y es la escuela donde tenemos ese espacio de poder desplegar nuestros dones, nuestro ser, y de tener quizás y recibir una palabra calificadora, ¿no? Estas palabras semilla. Yo no sé cómo será ahora, pero cuando yo era chica vivíamos constantemente en la comparación, ¿no? Tenés que ser como tal, tenés que hacer como hace fulanito. Y yo comencé la escuela primaria frustrada completamente porque yo tenía un déficit de atención muy grande. A mí lo que me interesaba de lleno. Y lo que no me interesaba, me costaba mucho mantener la atención. Quedarme sentada en una silla era una tarea titánica. Quedarme sentada y quieta y callada era tremendo. Y mi maestra de primer grado no me supo ver, no me supo llevar, y lo único que hacía era amenazarme con mandarme al grado de los tontos si yo no rendía y no copiaba y no me quedaba quieta como el resto de mis compañeros. Esa señora no me pudo ver. No tuvo ni una palabra calificadora ni una mirada amorosa. Entonces, qué importante que es, sí tuve una maestra de segundo grado que fue todo lo contrario, y fue eso, fue esa mirada amorosa y esa palabra calificadora, que me dio mi espacio para hacer y que se bancó, y yo copiaba más lento que los demás. ¿Por qué? Porque me ponía a hacer las letras y terminaba haciéndole rulitos, florcitas, hojitas, como hago ahora. Lo que pasa es que ahora lo transformé en un trabajo, y en ese momento se trataba de copiar lo que estaba en el pizarrón. Pero bueno, sabemos que es difícil, que a veces los grados están llenísimos de singularidades, pero sepan que pueden hacer la diferencia, y hacen la diferencia. Porque
es eso, es darle el tiempo al otro de poder ser. ¿Maje, querés decir algo? Una cosa de la variedad y de la diversidad que está, yo creo que es interesante que los nenes y las nenas se puedan ver reflejados en este libro y en otros libros que también empezaron a abordarlo, porque me contaban que en Colombia todavía siguen siendo las nenas y los nenes rubios ojos celestes en los cuentos, cuando en realidad en Colombia son más mulatos que otra cosa. Entonces digo, ¿desde qué lugar se pueden sentir identificados ellos si no es ni siquiera tiene que ver con su realidad, ¿no? Entonces es importantísimo. Estábamos una vez en un colegio y una niñita tenía audífono y dice, sí, yo tengo audífono, ¿no? Esto de naturalizar, digamos, que todos somos diferentes y únicos. Eso es como muy importante. Sí, el valor de la diferencia, en vez de el apartarte en la diferencia, ¿no? Y también esto de empezar a entender que en la diversidad nos nutrimos, ¿no? En la diversidad nos completamos, aprendemos. Si yo digo rojo, vos decís violeta y el otro dice amarillo, estamos generando un abanico de colores, no estamos hablando distinto, ¿no? Empezar a ver así. Algo lindo que también surge mucho es, pero ese es un nene o una nena, ¿no? Y Caru dibuja eso, decía Neri. Sí, también el personaje de tapa, o la personaje de tapa, le personaje de tapa, no sé cómo nombrarlo para hablar correctamente o no ofender a nadie. Es neutro para mí, no, traté de que sea, si alguien necesita ponerle algún sexo para identificarlo, que lo haga, pero no empezar a dibujar en esto, en lo neutro, qué sé yo, sin tanta etiqueta. Y que en la literatura todo vale, ¿no? O sea, viste, que dice, pero ¿es nena o es nene? Es lo que a vos qué te pareció, que es un nene, bueno, es un nene para vos y está bien, ¿no? Están leyendo un cuento, acá no hay bien o mal, y eso está genial. Después en esta ilustración, que muchos dicen, es hombre, es mujer, es la mamá, es un hada, es la tía, es la seño, bueno, todo eso vale. Las cosas que ellos van diciendo son geniales, y por eso es interesante también ir mostrando las imágenes, porque ellos y ellas van diciendo cosas muy, muy, muy geniales. Y también esto, ¿no? Que mientras menos nombramos, le damos más la posibilidad al otro de inventar lo que quiera, ¿no? Eso. Dejar abierto el juego para que los niños, las niñas exploren e inventen, ¿no? A raíz y proyecten. Sí, pero tal cual, proyecten. a raíz de las ilustraciones vos les mostrás la ilustración, las ilustraciones, sobre todo las del final, todas comunican emociones, pero las del final, que es sobre las que hacemos hincapié, porque queremos ir hacia ahí y no hacia el otro lado, y quedarnos con esa parte, dicen cosas preciosas y son tesoros que salen de ellos, ¿no? ¿Qué le está pasando, por ejemplo, a la nena que está con las mariposas? Que no quiero volver a compartir pantalla porque dejo de verle las caras y prefiero ver las caritas, pero en esa imagen sale poesía, estén en jardín de 5, en salita de 5, no importa la edad que tengan, es un poema lo que dicen. Nunca nos da el tiempo de hacer talleres donde haya una segunda vuelta y podamos hacer algo con todo eso que van diciendo en cuanto al arte. Pero es muy interesante como el libro, una ilustración del libro te permite trabajar sobre un montón de cosas. Una cosita que quería decir, esto de que invita a que ellos puedan hablar, con el trabajo de palabras, como decías, palabras cuchillo, palabras flecha, ya empieza a surgir esto de seño, me dijo una palabra flecha, ¿no? Entonces ellos y ellas empiezan a identificar o me hizo tal cosa y me hizo sentir, empiezan a identificar esto que me dijo, me hizo doler, ¿no? Entonces eso es muy importante. Había en una reunión también de mamás y papás, porque muchos lo están trabajando con las familias, había un nenito
que pudo decirle a la seño que el papá le decía salame, no, salame, esto no es así, pero no se lo, él, claro, lo naturalizado, no se lo decía, pero al nene que le dijera salame le hacía terriblemente mal. Y el nene en la reunión le pudo decir al papá, digamos, esto de, después de hablarlo con la seño que no le dijera más salame, ¿no? Yo lamentablemente también estoy viendo, en la calle lo veo, ¿no? La violencia verbal, ni hablar de adultos con adultos y adultas, pero de madres con niños, yo estoy viendo unos niveles de violencia que una amiga el otro día tuvo que parar, o sea, llamar a un policía para que le estaba pegando a una niña de 8 años, una mamá, directamente pegándole físicamente. Y tuvo que intervenir la policía, digo, pero están pasando cosas, entonces como muy terribles y muy angustiantes, porque la primera vez que a mí me pasó eso ver en la calle, como que la miré así a la señora, no supe qué decirlo, ya después, viste, como que uno no sabes cómo reaccionar. Y bueno, ya después lo tuve más preparado y intervine desde algún lugar, tampoco no el juzgar, sino tratar de intervenir de la mejor manera posible. Lo mismo con las mamás y los papás. Si nosotros les decimos que eso es violencia, bueno, hay maneras de entrar, de decir, estamos pasando una realidad muy difícil, a veces nos salen cosas más violentas, a veces nos sale decir algo que hiere, bueno, pensémoslo, nuestros niños no tienen, o sea, los adultos que se supone que los tenemos que proteger y querer son ustedes, las mamás, el papá, la familia. Es importante que pensemos antes de actuar, digo, como no juzgar, sino tratar de hacerlos repensar, porque estamos pasando momentos complejos, ¿no? Eso es algo para trabajar. Y siempre las psicólogas dicen lo importante para intervenir en las escuelas, que las maestras tienen que tomar, digamos, una actitud activa para parar esta cuestión de la discriminación, de la burla, y los mismos compañeros también, ¿no? Lo mismo, no es del juzgar y sos malo porque no, porque ese nene, esa nena que está cargando, que está haciéndole algo que le hace mal al otro, seguramente también en su casa o en algún lugar está viviendo algo para estar así de reactivo y de agresivo, ¿no? Entonces, qué importante que las maestras estén siempre como escuchando en los recreos con una orejita, porque a veces en el aula es una cosa y en los recreos es otra, y seguro que en los recreos ustedes también tienen que descansar, pero a veces hay que estar como atentos porque ahí surgen más cosas, ¿no? En los recreos se puede ver a veces más estas maneras de dirigirse al otro o de dejar de lado a alguien, ¿no? Por eso el rol de ustedes es sumamente importante. Clave en la vida de muchos que hemos tenido que sobrevivir en casa. Bueno, les voy a compartir. ¿Tenemos tiempo, Isa? ¿Se nos hizo medio tarde? No sé. Mer. Caru, sí, dale, 10 minutos, ¿querés? Sí, no, vamos a hacerlo bien cortito, porque nos pusimos charlatanas. Se ve que el verano estuvimos sin hablarnos un rato largo y nos despachamos un poquito de más, pero bueno. Yo ahora les voy a compartir de vuelta otra imagen. Esperen que la busco. Acá está. Acá está. Bueno. Bueno, esta es una de las imágenes del libro, donde quiero que nos detengamos un ratito. Los invito a que la observen con detenimiento. Que empiecen a percibir cómo me empiezo qué siento, qué aparece, qué emoción aparece, si me resulta una imagen familiar, si me siento reflejado, quizás. Si despierta alguna emoción en mí esta imagen. Percibo mi respiración también,
dejé de respirar, seguí respirando. Siento como late el corazón, late más fuerte, no, es lo mismo. Y si empieza a aparecer una emoción o alguna palabra, les voy a pedir si se animan, quien se anime y tenga ganas de compartir, lo escribe en el chat. Una palabra, 2 palabras, no una reflexión sobre la imagen, sino qué siento. Ahí yo fui anotando. Bien. Miedo, angustia, burla, tristeza, ahogo, asfixia, dolor físico y del alma, oscuridad, falta de aire, sentirse muy pequeño, terror, indefenso, angustia. Ay, mira, estornudar. Rechazo, mucho miedo, encierro, soledad. Disminuir. Sentirse disminuido. Sí. Esto nos pasa cuando caemos, cuando nos sentimos en esos lugares de soledad, de que no nos están viendo, ¿no? Es de vulnerabilidad total, de nadie me ve, estoy completamente solo, completamente sola. ¿Quién no pasó por ese lugar, ¿no? Alguna vez en su infancia? Se quedó ahí, aislado, solo, aunque sea un instante. Pero ¿cuántas veces nos pasa esto y lo pasamos por arriba y capaz nos olvidamos? Capaz, bueno, fue un instante y pasó. Todo eso queda grabado, ¿no?, en el cuerpo. Son emociones que van quedando. Pasa con los niños, les pasa hoy en las aulas, que ven estas situaciones. Bueno, de eso hicimos este libro, para empezar a tomar registro de esto, para empezar a registrar en nuestro cuerpo también, cómo quedó guardada esa emoción. Siempre decimos con Maje que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si yo quiero poder acompañar a estas nuevas generaciones, a estos niños con mi amor, con mi mirada amorosa, está bueno que revise mi bagaje, que revise hacia atrás y vea dónde quizás a mí me quedó alguna herida, algún dolor, y la sane para poder acompañar con mayor amorosidad y sin juzgar, porque como bien decía Maje hace un ratito, el niño o la niña que hace una burla o discrimina al compañero o a la compañera, quizás no lo está haciendo desde un lugar de maldad, sino lo hace porque es lo que aprendió en casa. Entonces, es muy difícil no ponernos, ¿no?, partidarios y decir voy a salir a defender, porque no es la idea, ¿no?, sino es poder estar atentos. Muchas veces el chico o la chica que es el que hace bullying, el que discrimina o maltrata, es lo que está recibiendo en casa. Entonces, hay que duplicar la mirada amorosa para con él. Pero a veces es difícil, porque son pinchudos. Pero bueno, nada, desde este lugar, tomar nuestro granito de arena. Y ahora voy a volver, pero ahora vamos a pasar acá. Y con esta imagen también les voy a pedir que respiren, que la miren, que empiecen a sentirla. Y empiecen a dejar aparecer las emociones. ¿Qué emociones me surgen de ver esto, ¿no? ¿Qué aparece cuando estoy frente a esta imagen? Y con esa emoción también les voy a pedir que en el chat,
Quien tenga ganas, vaya volcando su palabra, sus palabras. Qué hermoso. Ahí escribieron: alivio, seguridad, tranquilidad, paz, amor, resguardo, dulzura, contención, fuerza, aire fresco, sostén, Hermoso. libertad, acompañamiento, felicidad, alegría. Que ese es el mismo, vos ya lo dijiste, ¿no, Negri? Que es el mismo nenito que está en el acantilado solo. Lado. Bien. Qué hermoso, ¿no? Y cuánta contraposición con las palabras anteriores o con las emociones anteriores. Y, Una cosita, ¿puedo decir? ¿sí? Esto de que también, digamos, más allá de participar, también lo importante es trabajar con la autoestima y el amor propio de los niños y de las niñas, ¿no? Porque el otro no te define. Es re difícil porque son chicos y aparte mi hijo, por ejemplo, está entrando en la preadolescencia y alguien le dijo en algún momento que era cachetón y está con eso y, ¿viste? Y es hablarlo y porque les influye mucho, ¿no? La palabra externa, pero lo importante de trabajar eso con su amor propio y con las cosas importantes, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo lindo? ¿Qué es lo bello en otra persona? ¿No? Desde ese lugar hay un ejercicio que está en la guía, que se pone un espejo y entonces van pasando las nenas y los nenes y se miran al espejo y se dicen alguna frase que necesiten para ellos mismos. Yo durante muchísimos años, y lo sigo haciendo de vez en cuando, sobre todo en mi adolescencia, lo hacía, me miraba al espejo y me decía lo que necesitaba escuchar. Soy hermosa, me quiero, tengo confianza en mí misma, justamente por lo que decimos, porque las palabras son poderosas, porque la mirada es poderosa, porque el mirarse con amor y autoafirmarse es muy importante. Y ese es un ejercicio lindo para hacer con ellos. Y también lo mismo, todas las cosas que van surgiendo con las niñas y con los niños son hermosas. O sea, yo voy escribiendo y algunas se me pasan, pero la verdad es que después ellos mismos van generando cosas nuevas y a ustedes también, maestras, bibliotecarias, psicopedagogas, al final no sabemos, supongo que habrá más maestras, pero también a ustedes les van surgiendo cosas nuevas a partir de lo que van escuchando o vivenciando con las nenas y los nenes, ¿no? Bueno, y yo ahora, después de todas estas palabras, voy a leer de vuelta algunas. Vuelo, acompañamiento, disfrute, apapuchar, sostener, con la seño que me contiene, me escucha, me quiere, me cuida, confianza, aire fresco, contención, sostén, ternura, libertad, acompañamiento, felicidad, alegría, seguridad, tranquilidad, libertad, refugio, comprensión, contención, amor, protección. Les pido que de todas estas palabras, o algunas de estas palabras, las tomen y las tomen como guía, como elijan una o una frase o alguna nueva que les haya surgido y que sea la guía para este cierre del verano, que sea la guía, la palabra o las palabras que me acompañen. Nada de lo que me aparece enfrente es casual, todo aparece por algo, y si resueno con una palabra, es por algo. Estoy acá hoy compartiendo por algo, entonces tomen esta palabra y llévensela como un tesoro, como si quiero la tomo, como el acto psicomágico de tirar el sobre a la basura, bueno, tomo esa palabra y me la llevo como un tesoro en el corazón, para que sea mi brújula y mi guía en este cierre del verano y comienzo de clase. Que sea ese norte, para mí, la que sea, la que sienta. Siempre digo lo mismo y a mí me conmueve un montón. La docencia es realmente, son
son grosas. No importa si están en el aula, en la biblioteca, están ahí, son personas especiales que pueden ser la mirada amorosa, la mano que nos lleva, que nos acompaña en un proceso. Acompañan a otras personas a crecer, y eso es un montón. Así que yo les agradezco infinitamente la tarea que hacen. Realmente hacen la diferencia en un montón de personas. A veces no se enteran, pero lo hacen. Así que de corazón agradecida, y bueno, espero que sientan estas palabras como un tesoro para que las acompañe y las guíe. Nos queda hablar un poco más de la guía. Sí. Bueno, en la guía hay actividades que están supervisadas y cuentan con los aportes de una licenciada en educación que se llama Ivana Ruggini. Siempre que hacemos los libros nos interesa esa mirada, ¿no? O desde la psicología o de este tipo de miradas. Esta licenciada en educación también hace terapias holísticas, porque con Caro también creemos que somos un todo y que cuanto desde distintos lugares nos abordemos mejor y más completo. Una de las cosas que yo igual voy tomando, hay cosas de la guía que ustedes después las pueden descargar, igual algunas las vamos a nombrar, pero hay cosas que van surgiendo de las maestras, como les decíamos. Una maestra en 25 de mayo trabajó, íbamos a ir a dar el taller y entonces la directora no sabía si hacerlo, si no, y ella le dijo, yo lo voy a preparar antes y va a ir bien. Y entonces preparó palabras lindas y feas y las puso, y semillas, y las puso en globos. Entonces primero los chicos y las chicas jugaron con los globos, sobre todo son muy físicos, obviamente ustedes saben, y después sí, ahí pincharon los globos, las palabras feas las apartaron y las palabras lindas eran stickers para pegar, las pegaron en macetitas recicladas de botellas con las semillas y las plantaron para hasta ver qué surgía, ¿no? Pero eso me pareció como muy interesante ese juego. Otra cosa que también, tal vez si son un poquito más grandes, a veces es hacerlo como una tarea para ver los niveles, para no naturalizar las palabras violentas, por ejemplo, TikTok, redes, noticiero, algo, hacerles ver un ratito de algo, o que ellos vean y que vean cómo se dirigen y qué palabras usan, para que de repente sean conscientes de qué cosas dicen y que no pase desapercibido, porque cuando uno empieza a naturalizar estos discursos de violencia que circulan tanto, digamos, llegamos a niveles, o sea, va en ascenso la violencia, verbal, física, entonces me parece muy interesante que nunca naturalicemos eso, ¿no? Y que ellos puedan tener una mirada y una escucha crítica hacia eso. Otra de las cosas también que es interesante es preguntarles qué pequeña, gran cosa linda hicieron por alguien. Entonces, no sé, yo les cuento que a una viejita en una iglesia yo le dije qué mirada hermosa que tenía, y ella me lo agradeció un montón, porque hacía rato que la venía viendo y no la conocía y no me animaba, y me animé a decírselo, y ella se puso muy feliz, y digo, tal vez, yo me quedé pensando después, tal vez es la única cosa linda que le dicen esa semana porque no tiene familiares, porque está sola, porque sus hijos están lejos y no está esa posibilidad, ¿no? Y es algo re chiquitito, que a uno no le cuesta nada y le puede cambiar la semana, la vida a alguien. Hace poquito veníamos de Villa Gesell en micro con 2 mamás y mi hijo y los hijos de las mamás, porque nos vamos así una semana, hace un par de años que nos vamos juntos, porque ya llega una edad que no te puedo decir, si no te vas con amigos, no, la pasan mal los niños, entonces nos vamos todas al mismo lugar. Y había una tía que estaba dejando a un nenito de 14 años solo en el micro, y la mamá lo iba a recoger en Capital, ¿no? Porque no sé si no habría un papá, algo pasaba, pero no había otra manera. Entonces nosotros le dijimos a la tía que se quedara tranquila, que nosotros nos íbamos a quedar esperando hasta que llegara la mamá, ¿no? Entonces digo, y no es nada, vos decís, si no es nada, y no es nada y es todo, porque primero eso nos hace bien, a las primeras que nos hizo bien fue a nosotras 3 adultas, de saber
que, ¿no? Responsabilidad sobre ese nenito que viajaba solo, 14 años. Ese nenito ver que había, digamos, alguien que no conocía, pero que bueno, que le estaba dando esa ayuda. Y esa mamá, cuando llega, cuando la contactamos, ver que había alguien que no te conoce y que cuidó a tu hijo, nada, es mínimo, pero digo, es mínimo y es un montón a la vez. Entonces, esto de invitarlos a que cada uno cuente su pequeña acción. Una nenita contó que se le había quemado la casa a una compañerita, y que entonces entre todos los del grado y después entre todos los del colegio le fueron dando una cama, una frazada, ¿no? Si esa acción hubiese sido individual, no se hubiese logrado nada. Como esa acción fue grupal, lograron un montón de cosas, y no te digo que la casa está de nuevo, pero bueno, digo, de a poco, y con eso, con esa ayuda. Otra señora contó en otro de los talleres que le había sacado un turno a un señor que vivía en la calle, porque no tenía celular, y ella le había sacado el turno porque tenía que ir a un médico clínico. Digo, y a la primera persona que nos hace bien hacer algo así es a nosotros mismos, ¿no? Y miren, yo pienso eso, miren si todos y todas haríamos todos los días algo chiquitito por alguien, mire cómo todo cambiaría un montón. Entonces, y que ellos empiecen a tomar conciencia de esas cosas que hacen, que son re importantes, los incentiva a seguir haciendo y las incentiva a seguir haciendo más cosas pequeñas, inmensas, por otro. Eso también es algo como que está bueno de trabajar. ¿Qué más? Lo de las macetas ya lo dije. Bueno, obviamente esto de los afiches que ya contaron varias maestras, esto de poner un afiche en el aula, donde todos los días puede traer alguien una palabra semilla, linda para decirle al otro, y vale inventar palabras también, ¿no? Vale inventar, y que inventen el significado, y eso también es re importante. Después, bueno, las mismas plantitas que pueden hacer, pueden encargarse de regarlas ellos. Hubo otra seño que las palabras feas no las descartó y también las puso en la macetita y las sembró. Al final no supe qué salió, qué no salió, porque digo, de las palabras feas que decimos también germinan cosas feas, ¿no? Entonces no sé si crecieron más flaquitas, si no crecieron, pero en esto yo creo que ella se basó, hay un investigador que se llama Masaru Emoto, que falleció, que hablaba de esto, ¿no? De cuando él trabajó mucho con el agua e intencionaba, entonces si al agua lo ponía en música heavy metal, era una cosa, si las ponía, no sé, una oración o a decirle algo lindo, con palabras lindas era otra, porque él después congelaba el agua en el microscopio y se veían cristales hermosos con las palabras lindas y cosas horribles. Bueno, entonces creo que esa maestra apuntaba a eso. Y también me pareció como súper interesante ir por ahí. ¿Qué otras cosas más? La guía tiene varias cosas, ahora no la guía igual está disponible para descargarla, está el código QR atrás en el libro para descargar la guía, también la pueden descargar desde la página de la brujita. Y algo muy importante que nos olvidamos todos de nombrar, me parece que fue la agenda. Sí. Creo que no salió ni siquiera la palabra agenda, que fue otro gran regalo que nos dio el libro, que fue el animarse a hacer una agenda inspirada en el libro. Que bueno, desde octubre del año pasado, que bueno, está en las librerías, y que creo que se vende en combo ahora con el libro en la página de la brujita. No sé, yo no estoy en Buenos Aires en este momento y no la tengo para compartírselas, pero bueno, ahí la tiene Maje y la está mostrando. Y bueno, también fue una sorpresa y algo hermoso, la propuesta de poder hacer una agenda inspirada en el libro, ¿no? Como fue un montón, fue como un gran logro también. Sí, ¿puedo leer el comienzo cortito? Lea el comienzo cortito, tenemos muchas personas que se tienen que ir, pero va, dale. Dice, ¿alguna vez te pusiste a pensar qué palabras usás y cuál es el impacto que tienen en los demás? Te invito a que recorramos este año sembrando palabras que salten, que abriguen, que sumen, que animen, que inviten a caminar e imaginar un mundo mejor con mucho, mucho más amor. Y bueno, pues tiene las ilustraciones de Karu, que son hermosas, y tiene frases distintas a las del libro, ¿no? Tiene frases del libro distintas. Bueno, chicas. Es eso. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que siempre nos quedamos con
con el corazón emocionado, con muchas ideas inspiradoras. Les agradecemos su generosidad y bueno, contarles a todas las docentes que, bueno, tanto el libro como la agenda están disponibles en nuestra web, ahí Mercedes subió el link. Todo el año, durante todo el año tenemos un cupón especial para los docentes, que en realidad es la palabra docentes, que tienen el 20% de descuento. No aplica a combos, que les conviene aplicar por separado, digamos, en la compra del libro en este caso y la agenda, porque es un poquito más que si lo compran como combo, pero bueno, está disponible en la web y también la guía para que la descarguen. Maje y Caru dan talleres a lo largo de todo el país. Si quieren en algún momento contactarse con ellos, lo pueden hacer a través del Instagram, ¿no, chicas? Que ustedes visitan, bueno, distintas escuelas, a veces se juntan distintas escuelas y algunas organizaciones para afrontar los gastos, pero bueno, no dejan de llamarlas de todos lados y la verdad es que ellas se mueven muchísimo y vale la pena tenerlas en sus lugares. No sé si quieren anotar en el chat, ahí estás poniendo. A ver. Sí, ahí Caru puso. Buenísimo. Y bueno, vemos que ya estamos un poquito en el tiempo de cierre. No vi ninguna pregunta en especial. Bueno, ¿cómo puedo encontrar la guía en la página? Ustedes si se meten en www.labrujitadepapel.com.ar, ahí aparece el libro, lo buscan y pueden descargar la guía de actividades. Después hay otra sección que también pueden acceder arriba, en la pestaña de arriba de docentes, también pueden encontrar la guía, esta guía y todas las guías de los libros que tienen guía están a disposición, son totalmente gratuitas y se pueden descargar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y me sumo al agradecimiento de Caru, que ustedes son puente, que sin las señas, los libros y los mensajes no llegan. Así que gracias por ser puente, puente de amor, de contención, de mirada tierna, es lo que decía Caru. De verdad que ustedes pueden hacer la diferencia en la vida de estos niños y estas niñas, que por la situación que vivimos, por distintas cosas, muchas veces están como muy solitos, solitas, y es re importante lo que hace mi mamá, es profesora de geografía jubilada, y yo sé todo lo que trabajaba y todo lo que le costaba y todo lo que preparaba, y como decía Caru, es un trabajo que no, inmenso y no siempre económicamente está valorado como debería, que hay muchas otras profesiones que no son tan importantes ni tan determinantes como lo que ustedes hacen y ganan mucho más. Y nada, eso, siempre lo digo. Igual que los médicos, digo, ¿no? Es Pero parte del mundo al agradecerles. revés. El mundo al revés, exactamente. El mundo al revés. Pero bueno, es parte del servicio. Pero ¿quién les quita estar? Yo siempre digo, lo más lindo que me pasa a mí es ir a los colegios y compartir tiempo con las chicas y los chicos y darme abrazos, más allá de compartir el libro, y me voy, siempre abrazos a todos y a todas, y que no le falte abrazos a nadie. Entonces, eso no me lo da nadie, o sea, es lo más lindo. Y ustedes comparten con ellos lo más lindo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y bueno, seguramente nos podamos encontrar con las chicas en la Feria del Libro, que no nos falta tanto. Ahí tenemos un encuentro que es mucho más personal. La que se pueda acercar y esté dentro de sus posibilidades es una posibilidad de encontrarnos personalmente también. Así que bueno, nos estamos viendo y escríbanos cualquier duda y cualquier cosa que necesiten, que acá estamos para acompañarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias, hermoso encuentro. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, hermoso el encuentro. Gracias. Gracias a ustedes por estar. Ahora que uno vive tan ocupado, corriendo para todas partes, no sabemos bien a dónde corremos, pero corremos. Que se hayan tomado el tiempo, se agradece. Y que tengan un muy buen año.
Gracias igualmente. Besos. Hasta luego. Adiós. Gracias. Tengo el demonio de Tasmania que no podían ocupar un rol central en algún momento. Gracias. Ahí estamos.